las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que van a escuchar esta palabra de Dios. Un mensaje que Él nos da es algo que nos recuerda. Yo he titulado, según todo el contenido, los representantes de Cristo en la tierra. Hermanos, los representantes de Cristo en la tierra somos nosotros. El Señor nos necesita aquí en la tierra para que lo representemos a Él, para que hablemos de Él,
para que acompañemos la gente a coger el camino seguro, para que dejemos de estar mirando lo que no es y para que salgamos de la vida tan fea que se está viviendo. Bueno, vamos a iniciarlo, digámosle. Padre precioso y eterno Rey, aquí estamos. Estamos en tu presencia, Padre lindo, en este nuevo día, Padre precioso. Aquí estamos, mi Rey. Habla nuestras vidas. Háblanos, Padre lindo y precioso. Quédate con nosotros y enséñanos. Espíritu de Dios, aquí estamos. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Tenemos hambre y sed de ti, mi Rey. Queremos aprender más de ti, pero queremos que quede grabada, sobre todo aquí en nuestro corazón. Entonces vamos a estudiar, hermanos, cómo podemos ser los representantes de Jesús aquí en la tierra. En las Sagradas Escrituras, en el segundo libro de los Corintios, en el capítulo 5, vamos a estudiar del versículo 6 al 22, esos representantes que Dios quiere que seamos nosotros aquí en la tierra. Ustedes saben que todo lo debemos mirar por la palabra, porque es la palabra la que nos enseña y la que nos guía. Entonces, hay dos cosas importantes en esto, que es la regeneración y la reconciliación. Dos palabras que parecen que no conociéramos, pero la regeneración es cuando Cristo nos regenera, cuando quiere hacernos nuevos, ¿sí? Y la reconciliación que depende de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver primero la regeneración. Vamos a ver en el libro en segunda a los Corintios, el versículo 16 y 17. Pongámosle atención, hermanos, es bella la palabra, es bella la enseñanza. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo, mire de bello, este versículo, pongámosle mucha atención. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿No le parece bello este versículo, esta palabra de Dios? Que Él nos dice que nosotros, que si estamos en Cristo, que si vivimos en Él y que si vivimos por Él, somos nuevas criaturas, nuevas, y que lo viejo ya pasó, que lo viejo se acabó. Entonces, la obra de la regeneración cambió de tal modo la faz de las cosas que Pablo, una vez convertido a Cristo, ya no juzga por las apariencias exteriores. Nosotros debemos ser lo mismo. Ya no conoce según la carne a nadie, no habla de nadie, no está pendiente de la vida de nadie. Desde su conversión de Pablo, su prioridad fue satisfacer las necesidades de las personas. Miremos lo que encontramos en Romanos, en el capítulo 10 y el versículo 1. Miren lo que dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso es lo que implora Pablo, que sea todo para nuestra salvación. Nos dice que según la carne, Pablo ya no evaluaba a las personas conforme a parámetros externos, humanos y mundanos, que eso es lo que nosotros hacemos. Miramos lo que ven nuestros ojos carnales, hermanos, pero tenemos que mirar de otra manera para no abrir nuestra boca.
Ya no lo conocemos así. Como cristiano, Pablo tampoco tenía más una apreciación humana y falible de Cristo. Voy a leerles en el libro de los Hechos de la manera como Pablo le contó al rey cuando estuvo ante el rey Filipo y le contó su conversión. Vamos a escucharla, hermanos, y démonos cuenta de lo bella que es esa conversión. Empezamos en Hechos 26 y vamos a empezar a leer desde el versículo 9 hasta el 23. Pongámosle atención, se lo está contando Pablo al rey. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque eso era lo que hacía Pablo. Iba y pedía cartas para perseguir a los cristianos, para encarcelarlos, para matarlos. Y él pensaba que estaba haciendo bien, porque eran los sumos sacerdotes los que le daban la carta y lo ayudaban. Y sigue hablando Pablo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ahí cuenta lo que hacía Pablo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, le cuento, con poderes y comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, lo llama, Saulo 2 veces, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, mire lo que le dijo Jesús, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder,
que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. Pablo relata cómo fue su conversión. Le cuenta el pasado y todo lo que pasó y dice que los judíos quisieron matarlo, pero Dios lo libró. Así es Dios, hermanos. Cuando Dios nos tiene a nosotros para cosas mejores, cuando Dios nos tiene a nosotros para cosas grandes, Él nos libra. Él nos saca de enfermedades espantosos. Él nos saca de peligros, porque Dios nos tiene para cosas grandes, hermanos, y tenemos que hacerlas, y en el nombre de Jesús las vamos a hacer. En el versículo 17 dice, en Cristo, los que están en Cristo, los que están en Cristo. Estas dos palabras constituyen una afirmación breve, pero profunda, de la importancia infinita de la redención del creyente. Los cristianos son nuevas criaturas. Nosotros, hermanos, todos nosotros somos nuevas criaturas desde el interior. El Espíritu Santo nos da nueva vida y ya no somos los mismos que éramos antes. No hemos sido reformados, rehabilitados o reeducados. Somos una nueva creación. Mire cómo nos hace el Señor. Somos una nueva creación, viviendo en unión vital con Cristo. Convertirnos no es solamente dar una vueltecita. Convertirnos es una unión vital con Cristo. Convertirnos no es solamente darle la vuelta a una hoja nueva, sino empezar una vida nueva bajo un nuevo maestro. Miren lo que nos dice el Señor. Pongámosle mucha atención a toda la palabra que nos ayuda en este estudio. En Colosenses 2:6 nos dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad con Él. Después que le entregamos nosotros el corazón a Jesús, después que le dijimos que viniera y que gobernara nuestra vida y que escribiera nuestro nombre en el libro de la vida, entonces nos dice la palabra que habéis recibido del Señor, andad en Él. Tenemos ahora que andar con Cristo. Y en Colosenses 2:7, arraigados y sobreedificados, agarrémonos de Él, peguémonos de Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nosotros lo primero que tenemos es creer. Nosotros creemos en ese Jesús. Nosotros creemos, o si no, ¿por qué estamos escuchando esta predicación? ¿Por qué buscamos las enseñanzas de Cristo? Nos habla de una nueva vida. Esto describe algo que es creado aún nuevo por excelencia. Se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento. En Juan 3:3, mire, voy a leerles varios versículos que nos ayudan al estudio. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser unas nuevas criaturas, dejando el pasado, olvidando el ayer, si nosotros queremos ver el reino de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, les voy a leer el versículo 1, 2 y 3 que nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, eso éramos antes, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya no tenemos nosotros ese espíritu, el vaivén que nos llevaba al mundo para hacer lo que el mundo nos ofrecía. Ya no lo tenemos. El versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque esos son los pecados que nos trae la carne, la ira, el mal genio, el hablar de los demás. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿por qué medio conocemos a Dios? ¿Por qué medio le obedecemos? Nos dice que por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Todos los días, hermanos, debemos leerla. Todos los días debemos aprender algo de la palabra, porque por la palabra es la que nos hace vivir y permanecer en Cristo para siempre. En primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Ya vivimos con Cristo. Y de verdad que cualquier cosa que como que pensamos hacerla y que no es de Dios, sentimos que no debemos hacerlo, porque también el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda. En primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha venido al mundo, nuestra fe. Y nosotros lo creemos y por eso somos victoriosos. Nos habla que las cosas viejas tienen que pasar, hermanos. No nos quedemos en el ayer. Así hayan sido buenas o malas, dejémoslas. Vivamos el hoy en Cristo Jesús. Después que una persona ha sido regenerada, los sistemas de valores, las prioridades, las creencias, los amores y los planes de la vida son viejas cosas y quedaron en el pasado. El mal y el pecado siguen presentes, porque eso sí no se apartan, siguen presentes, pero el creyente los ve bajo una nueva perspectiva, como Pablo, que después de su conversión fue satisfacer las necesidades espirituales de las personas. Nos dice el versículo, todas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Estamos explicando el pedacito de versículo. La condición nueva es continua y práctica. La nueva percepción espiritual que el creyente tiene de todas las cosas es una realidad constante para él y ahora vive para la eternidad, no para las cosas temporales. Ya a nosotros no nos llama tanto las cosas del mundo. Queremos llegar a la patria celestial sabiendo que la venida de Cristo está muy cerca, hermanos. Santiago identifica la transformación como la fe que produce obras.
Entonces voy a leerles, hermanos, en Santiago, en el capítulo 2, del versículo 16 al 25, para que miremos nosotros lo que nos dice él a través de las obras y de la fe. Todo lo aprendemos por medio de la palabra, hermanos. Y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Que llegan a pedirle, dice: sí, venga mañana, venga otro día. Así también la fe, pónganle atención, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Mire esa pregunta. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe, oigan bien, se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No nos salvamos por las solas obras, hermanos, no. Debemos de creer, pero cuando yo creo, esa fe me lleva a hacer buenas obras. En Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué nos creó? Mire lo que nos dice el versículo: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos preparó para que fuéramos buenos. Él nos creó para que fuéramos nosotros a servir y a enseñar. De forma que si alguno está en Cristo, está creado de nuevo. Lo viejo pasó, ha venido lo nuevo. Todo hombre regenerado por el Espíritu de Dios es una nueva creación y un mundo en el que existen tales creaciones es un nuevo mundo. Vamos a ver el segundo punto. Hemos visto hasta ahora el primero. Vamos a ir a segunda a los Corintios, al capítulo 5 y al versículo 18, que nos dice: y todo esto proviene de Dios. Mire eso de bello, hermanos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo nos dice, empecemos a estudiarlo. Todo esto nos dice el apóstol. Toda esa transformación viene de Dios, tiene su origen en el Dios Padre, que en Juan 3:16 nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre fue el que nos dio el mejor regalo,
que nos entregó a su Hijo Jesús, que viniera aquí a morir por nosotros y a enseñarnos. En primera de Juan 3:1 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor? El Hijo. Por esto, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Unos que no conocieron al Hijo. Y todavía hay unos que no creen y están esperando la venida del Hijo de Dios. Él fue el que propuso la transacción, esto que hizo, y ofreció el precio mediante el sacrificio en el Calvario, porque en la cruz selló nuestra salvación, limpió y quitó nuestros pecados y nos dio una vida para que fuéramos salvos. Pablo continúa y dice de Dios el Padre, el cual nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. El pecador es enemigo de Dios, no quiere hacer la voluntad de Dios, ni tampoco puede. Solos no podemos, así queramos. No podemos. En Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Sin la ayuda nosotros del Espíritu Santo, no podemos hacer nada. No puede, pues esperarse que sea Él quien inicie la transacción, y aún en la hipótesis de que tuviera voluntad de hacerlo, carece de poder para ello. Es Dios, hermanos, y solo Él quien propone la transacción y la proclama, la primera mediante el Señor Jesucristo, que en Marcos 1:15 nos dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el momento que despertemos, hermanos, si no somos nuevas criaturas, si todavía estamos viviendo en el hombre viejo. Aquí nos dice, el tiempo se ha cumplido, ya está Cristo por venir, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, hermanos, arrepentíos, amigos, y creed en el Evangelio. Después, mediante los apóstoles, a quienes les dio Dios el ministerio de proclamación de la reconciliación. Y vemos que en 2 Corintios 18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, que lo leímos al iniciar, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué somos nosotros en la vida, hermanos? Somos llevando chismes, somos sirviendo de qué, o estamos reconciliando a la gente, o estamos haciendo que se perdone, que se hable, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí en este mundo? Si Él quiere que seamos los representantes de Jesús en la tierra. Ahora vamos a ver la parte B. El apóstol pasa de inmediato a describir la forma en que se lleva a cabo esta transacción en 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, ¿sí? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Desde el versículo pasado nos está hablando de la reconciliación, pero aquí nos está enseñando que Cristo fue el que vino a reconciliar el mundo desbaratado y que continúa ahorita igual.
Y dice que cuando vino a reconciliar el mundo, no tuvo en cuenta nuestros pecados, porque más adelante murió en el Calvario por nosotros. ¿Cómo? Que lo que quiero decir es que Dios estaba reconciliando al mundo consigo por medio de Jesucristo. Y Él ha puesto en nuestras manos, hermanos, el mensaje de la reconciliación. Hablemos de la reconciliación, insistamos, dice, es Dios quien reconcilia al mundo, no es el mundo el que se reconcilia con Dios. Fue Dios el que vino a reconciliarnos, a perdonarnos, y le tocó mandar a su Hijo a hacerlo. Ve, esta reconciliación tiene carácter universal, ya que el mundo designa aquí lo mismo que en Juan nos dice, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ya lo vimos, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La humanidad entera caída, pecadora, enemistada con Dios, Dios muestra al mundo entero que en virtud de la obra de la redención llevada a cabo en el Calvario, la justicia y la santidad han quedado satisfechas, ya que no hay nada que se oponga al desbordamiento del amor de Dios hacia los hombres. Él está ya de cara a todos. No les tiene en cuenta sus transgresiones. No le vuelve la espalda a nadie. Lo proclama por medio de sus mensajes de los apóstoles. Y entonces manda a los apóstoles a predicar el evangelio para que le cuenten, después de que Él resucitó, que Él ya nos ha quitado esa deuda. C. Esta proclamación apostólica de la reconciliación, que en 2 Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, que somos hermanos, embajadores, mejor que los que nombra Colombia para ir a cualquier país del exterior. Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 3 versículos hablándonos de la palabra de la reconciliación. Y termina en este versículo 20 que dice, así que somos hermanos, no se excluya. Aquí nos está diciendo el Señor en su palabra que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Así no sepa leer, así no sea bachiller ni haya terminado la primaria, es embajadora en el nombre de Cristo. Y mire esto que sigue de bello, pongámosle atención, hermanos, de verdad, como si Dios rogase, como si Dios nos estuviera rogando por medio de nosotros, dice, os rogamos, hoy se lo estoy pidiendo en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Primero tengo que reconciliarme con Dios para después poder reconciliarme con los hombres. Porque cuando yo estoy bien, cuando el Señor me ha lavado, me ha limpiado y me ha hecho nueva criatura, eso veo en los demás, veo nuevas criaturas. Constituye a los mensajeros de Cristo en embajadores suyos por Él, es decir, a nombre de Él y con la autoridad que Él nos comunica. Un embajador nos habla. Un embajador es al mismo tiempo mensajero y representante.
así como hacen los embajadores en los otros países. Esos somos nosotros, mensajeros de la palabra de Dios y representando a Dios donde nosotros vayamos. Que la gente mire que el Dios que tenemos aquí dentro se refleja en nuestra mirada, se refleja en nuestras palabras, se refleja en nuestro amor. Tienen que darse cuenta que somos diferentes, hermanos. O si no, no se engañe, hermano, porque no ha nacido de nuevo. No actúa por su propia autoridad. Lo que comunica no son sus propias opiniones a los demás, sino simplemente lo que se ha ordenado que se diga. Nosotros no podemos ir a hablar lo que Cristo no nos manda. El Espíritu Santo que está con nosotros nos guía lo que debe de pensar, lo que debemos de hablar, lo que debemos de hacer. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe siempre, todos los días, hermanos. Pero al mismo tiempo habla con autoridad, y en este caso la autoridad de Cristo mismo. Y al ser Cristo el gran enviado del Padre, es como si Dios estuviese haciendo su invitación por medio de nosotros. Añade Pablo, de parte de Cristo, rogamos encarecidamente, reconcíliate con Dios. Es que no lo está diciendo Dios y no lo pide, hermanos. ¿Qué corazón tiene, hermano, para decirle que no? ¿Qué corazón tiene para no reconciliarse y pedirle perdón por ese pecado tan grande que usted tiene y que no ha podido olvidar? Hágalo, hermano. No pierda este momento que el Señor le está diciendo, reconciliaos con Dios. Notemos dos detalles aquí. Pablo no se dirige aquí a los fieles de Corintio, porque la carta es a los corintios, pues ya estaban convertidos. El ruego del apóstol y de los demás embajadores se dirige a la humanidad perdida, a los inconversos, no a los creyentes. Amigos, hermanos, si usted tan solo figura por figurar, pero de verdad que dentro de su corazón sigue el mismo hombre viejo rejujuneándose, quejándose, que nada le sirve, que todo está mal, hablando del uno, hablando del otro, maldiciendo que mire el pájaro que pasó lo que hizo. Hermanos, reconciliémonos hoy con el Señor. Reconciliémonos, hermanos. Pidámosle perdón. Usted no sabe si de pronto este es lo último que está escuchando y esta noche el Señor viene por usted. Hermanos, reconciliémonos. Seamos verdaderos hombres nacidos de nuevo. Verdaderos hombres nacidos de nuevo. Ve, al decir reconciliaos con Dios, da claramente a entender que una vez que Dios ha puesto su parte en la transacción, entonces viene el versículo 19 del capítulo 5 que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ya es la tercera vez que vemos nosotros este versículo. El pecador debe poner de suyo, darse la vuelta hacia Dios y aceptar la reconciliación que Dios le ofrece en Cristo. Sí. Finalmente, Pablo expone en qué consiste la transacción divina, que lo encontramos en el versículo 21 del capítulo 5, que nos dice: al que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo llevó todos nuestros pecados. Cristo llevó todas nuestras enfermedades. En unas frases que han llegado a ser uno de los pasajes más densos de la doctrina, más conocidos, más usados en las predicaciones del Evangelio, es que dice: al que no conoció pecado, no cometió pecado, por nosotros lo hizo Dios a Cristo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo llevó nuestros pecados para que nosotros seamos justos, para que nosotros quedáramos sin pecado. Entonces analicemos este versículo primero. Cristo fue absolutamente sin pecado. La pregunta que dirigió a sus más encarnizados enemigos, que lo dice en Juan en capítulo 8 y 46, que les hace esta pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Le dice Jesús a los fariseos que lo atacaban. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Quedó sin respuesta. ¿Cómo habría podido expiar los pecados con una sangre manchada por el pecado? Por eso pudo expiar nuestros pecados derramando su sangre pura sin pecado. Segundo, Dios lo hizo pecado. Pablo no dice que Dios lo hizo pecador, pero tampoco dice que lo hizo víctima del pecado. Lo hizo algo más. Lo puso en la condición de pecador, en cuanto que sobre él puso todo el peso y responsabilidad de los pecados del mundo. Lo condenó a la muerte propia, a un crimen maldito que encontramos en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Cristo nos redimió, nos salvó, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esa muerte era para los peores criminales, la muerte de cruz. Y Cristo vino a sufrirla colgado en ese madero, llevando los pecados del mundo, y descargó sobre él el castigo que merecían nuestros pecados, no él, sino los nuestros. En Isaías 53, voy a leerles el versículo 5 y el versículo 6 que nos dice: mas él, Jesús, mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Éramos esas ovejas descarriadas, pero en este momento ya no lo somos. Somos ovejas del redil de Cristo, y Jesús es nuestro pastor, y a él nosotros oímos. Tercera, la frase justicia de Dios no significa que Dios nos comunique la justicia con la que él es justo, sino que somos constituidos justos. Él nos hizo justos con la muerte en la cruz. En Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también
por la obediencia, se lo repito, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ya obedecemos a Dios. Ya sabemos lo que a Él le gusta que hagamos y lo que no le gusta que hagamos. Cuarto, del mismo modo que Cristo, no siendo pecador, fue hecho pecado, le fue imputado el pecado del mundo. Así también nosotros, en virtud de la admirable transacción divina que nos hizo justos, al ser pecadores, fuimos constituidos justos. Esa fue la transacción que Dios hizo por nosotros. Éramos pecadores, éramos injustos. Él nos hizo justo. Se nos imputaba la justicia de Cristo. ¿Cuándo? En el Calvario. No, en el momento en que decidimos, en que dimos la vuelta y aceptamos la transacción. De ahí vamos a pasar a este versículo 20. Cristo murió en la cruz por todo, pero hermanos, hay muchos que no han aceptado esa muerte de Cristo. Siguen pecando, siguen haciendo su vida como a ellos les place. Para ellos no hay Dios, para ellos no hay nada. Entonces, hasta el momento en que nosotros aceptamos esa transacción, esa muerte de Cristo, hasta en ese momento entonces somos nuevas criaturas. En Corintios, 2 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermano, si usted pudiera esta noche quedarse con este de 2 Corintios 5:20, en que nos dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Lo es, hermano, lo es. Y dice que como si Dios nos estuviera rogando, hermano, rogándonos Dios a nosotros por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Reconcíliese, hermano, con Dios. Pídale perdón de sus pecados. Pídale perdón de esa vida tan desagradable que hasta ahora ha llevado. Pídale perdón, que Él le perdona, hermano, porque nos dice que lo primero que debemos hacer es reconciliarnos con Dios. Digámosle al Señor, digámoselo, reconciliaos con Dios. La palabra de Dios está clara como el agua cristalina. Son los teólogos los que han enturbiado sus respuestas. Vamos a mirar lo que estudiamos. Repasémoslo, hermanos, repasémoslo. Vamos a ir al libro 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 17, que con esta nosotros partimos, que nos dice, de modo, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevos, nuevas criaturas y todo es nuevo. La regeneración, lo que Cristo ya hizo por nosotros. Los cristianos somos nuevas criaturas, empezando por el interior, en la que el Espíritu Santo nos da vida nueva. Nueva vida se refiere a la regeneración o al nuevo nacimiento, porque si no nacemos de nuevo, hermanos, no podemos ver el reino de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta victoria es por nuestra fe, porque nosotros lo creemos. Las cosas viejas pasaron.
Después que hemos sido regenerados, después de que somos nuevas criaturas, los planes de la vieja vida son cosas del pasado. Todas son hechas nuevas, todo nuevo en el nombre de Jesús. Miramos para dónde vamos, para la eternidad, no para las cosas temporales. De manera que si alguno está en Cristo, está creado de nuevo. Lo viejo pasó, ha venido lo nuevo. Hermanos, quédesele eso. Somos nuevas criaturas y el hombre viejo pasó. Segundo, en 2 Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliándonos consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Puso en nuestras manos el mensaje de la reconciliación. Cuando Cristo estaba reconciliando al mundo, no tenía en cuenta nuestros pecados. 3. Vamos a ir al versículo 20 del capítulo 5 que estudiamos. Así que somos, qué cosa tan bella, qué oficio es el que tenemos, hermanos, ya se le olvidó. Así que somos embajadores. Repita, yo soy embajadora, yo soy embajador en el nombre de Cristo, en el lugar donde estoy, en el país donde estoy, en el municipio donde estoy, soy embajador en el nombre de Cristo. Y dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No se le olvide, hermano, lo que nos está pidiendo Dios de bello. Nos dice que somos embajadores en el nombre de Cristo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Un embajador es a un mismo tiempo el mensajero y el representante. No actúa por su propia cuenta, no sigue haciendo lo que hacía. No, por su propia cuenta y autoridad, sino lo que Dios quiere que haga, sometido a la voluntad de Dios. Mire lo que dice la parte B del versículo 20. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Cristo. No se le vaya a olvidar, hermano, que lo primero que tenemos que hacer, reconciliarnos con Cristo. El pecador debe poner de suyo, darse la vuelta hacia Dios y aceptar la reconciliación que Dios le ofrece en Cristo. Vamos a mirar y vamos a sacar 4 punticos que hice. En 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Cristo. Primero, reconciliarnos con Dios. Es lo primero de lo primero que debemos hacer. Segundo, acordarnos que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Nosotros lo representamos a Él aquí en la tierra. Tercero, somos nuevas criaturas. El hombre viejo se perdió. Y cuarto, dejar por siempre el viejo hombre. Dejar el pasado. No viva del pasado, haya sido bueno o haya sido malo. Digámosle, Señor, gracias por esta palabra tan linda y tan hermosa, Señor. Gracias porque tú nos hiciste nuevas criaturas y vino y murió en la cruz por nosotros para regenerarnos, para hacernos nuevos, y nos da el consejo que no nos acordemos mal del ayer, del viejo hombre, Señor. Tú nos dices que nos ha dejado la palabra de la reconciliación para reconciliarnos primero contigo, Señor,
para reconciliarnos unos con otros, Padre lindo. Ayúdanos a traer paz. Ayúdanos que donde hay guerra y desobediencia, nosotros lleguemos en el nombre de Jesús y todo quede y sea nuevo, Papito Señor. Ayúdanos, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú nos dices que nos ha nombrado embajadores de Cristo aquí en la tierra. Papito Señor, que por donde vayamos predicando tu palabra, vayamos llevando aquello que nos ayude. Ayúdanos, mi Dios, somos sus embajadores, aquí estamos. No debemos hacerlo quedarlo mal, Papito Señor. No, Padre lindo. Bueno, hermanos, hoy es domingo y vuelvo a recordarles lo de las ofrendas. Hemos hecho obras muy buenas con las ofrendas. Que Dios bendiga a todos los que se acuerdan a mandar a la iglesia las ofrendas. Vamos a ver el Salmo 112 y el versículo 9 que nos dice, reparte. Mire cómo empieza, reparte. Sabemos repartir, hermanos, sabemos dar. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Cuando yo reparto, cuando yo doy, el Señor me devuelve mucho, pero mucho más de lo que yo he dado. Padre lindo y precioso, permita, Padre lindo, que le demos los diezmos y las ofrendas. Padre Santo, es tu plata, Papito Señor. Bendecimos a todos los que han mandado. Bendecimos a todos los que han dado, Papito Señor. Gracias por darnos este nuevo corazón. Gracias porque los embajadores tienen que ser en toda la extensión de la palabra. Padre lindo, te necesitamos. Ayúdanos hoy y siempre y quédate con nosotros, mi Rey. Acuérdense de darme un like, de decir si les gustó. Es la palabra de Dios. Solo Dios sabe cómo se prepara esa palabra y cómo se llega a este momento con la ayuda y la protección del Espíritu Divino, del Espíritu Santo. Hermanos, hasta de hoy en 8, que Dios nos acompañe, que Dios nos dé una semana de victoria, que todo aquello que tenemos que hacer, entreguémoselo a Dios y Él lo hará. Chao. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede salvar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar.